a su programa de Sensor UABC. Yo soy Jennifer Miranda y estoy muy contenta de presentarles el episodio de hoy, que es muy especial, ya que les estaremos hablando todo sobre el autismo. La Universidad Autónoma de Baja California fue sede del cuarto simposio internacional sobre el tratamiento del autismo. Así que no se despeguen, que seguimos con más de Sensor UABC, temporada 14. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Mi nombre es Luis Orozco y el día de hoy me siento muy orgulloso de decirles que la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se esfuerzan por darnos diferentes eventos, los cuales ayudan a fomentar todos los valores que nos definen como buenos y marrones, para que así podamos crecer tanto alumnos, maestros e intendentes. Así es, Orozco, así que no se despeguen de sus asientos, que tenemos para ustedes entrevistas completamente exclusivas con personalidades de talla internacional que hacen una labor imprescindible por esta causa. Así que chicos, quédense con más aquí en su programa del Quehacer Universitario. El pasado 6 de noviembre se llevaron a cabo una serie de talleres y prácticas en el tratamiento del autismo en UABC. El 8 de noviembre contamos con la presencia de Paul Constantin Coyucura, Liz Pritchard y Leonora Gregory Coyura, quienes nos contaron sobre su participación en el World Tour 2018 de ANCA, World Autism Festival. Quédense en Sensor UABC. Antes que nada, veamos qué es el autismo y por qué es tan importante saber acerca de ello. El trastorno del espectro autista es, como lo dice su nombre, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. La Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. En México, 1 de cada 112 niños tiene autismo y la mayoría de los países de ingresos bajos y medios cuenta con un solo psiquiatra infantil por cada 1 millón a 4 millones de personas. Es por eso que le traemos este tema tan importante. La salud mental es algo que no muchos se atreven a discutir abiertamente. Ahora sí, vamos con la doctora María Concepción Esparza. Muy buenas tardes, yo soy María Concepción Esparza, soy psicóloga clínica. Este es el área del Departamento de Psicología del Hospital General de Tijuana. Bueno, dentro de los trastornos del desarrollo, el autismo es uno de los más estudiados por diferentes áreas de la medicina y de la psicología. Una edad natural se dice que desde los 14, 16, 18 meses, en un rango de edades cuando vemos que algo sucede con ese bebé, ¿no? La literatura por la que me he guiado, existen diferentes teorías. Desde la más común y la más sonada es que por las cuestiones de cierto tipo de vacunas, la triple, la polivalente, hasta, digamos, la edad de la madre. ¿Sí? No hay una certeza en cuanto a qué lo detona, simplemente sucede. Y puede suceder en uno de los hijos si la madre ya tuvo otros que no presentaron ningún trastorno hasta que lleguen todos con el mismo problema. Considerando que se le da un seguimiento a un recién nacido dentro de lo que la Secretaría maneja como un programa de niño sano, un bebé que egresa del Hospital General se le cita a la semana y se le citan a los diferentes días para cumplir con ciertos protocolos, por ejemplo el tamiz auditivo, ¿sí? Y el tamiz regular que se hace para detectar precisamente trastornos del desarrollo. En el momento que tengamos información y que conozcamos qué es lo que hay en el otro y lo podamos entender, podemos ser tolerantes, ¿sí? Habrá gente que por la propia ignorancia piense que son retrasados mentales y los insulten. Son gente muy dada a ser violentada y abusada en todos los sentidos del abuso. Habrá padres que les cueste también mucho trabajo aceptar que su hijo no es lo que ellos esperaban, que es el trabajo del duelo. Ese sí lo hacemos nosotros aquí en el Hospital General, porque
porque es la parte como más difícil para los padres. La información, la forma de educar, decirle, hay esto, puedes alcanzar esto, es un niño diferente o con habilidades y destrezas diferentes, pero puede ser tan funcional como cualquier otra persona. Estas personas quieren formar parte de la sociedad, pero está en nosotros facilitarles el derecho a pertenecer, siendo tolerantes. Practicando la tolerancia, descubrirás que el autismo, más allá de ser una discapacidad, es solo una manera diferente de ver el mundo. Se quedan en Sensor UABC, temporada 14. Hasta la próxima. DSM-5 2013 es un manual de trastornos. En Estados Unidos funge como la principal autoría en el diagnóstico psiquiátrico. Y no solo eso, sino que el DSM-5 también incorpora por primera vez, a raíz de ciertas investigaciones, el concepto de espectro, incorporado gracias a ciertas investigadoras, las cuales lograron definir esta palabra en 1979. Y esas investigadoras son Lorna Wing y Judith Gold. Y conforme a su tratamiento, ayudan a mejorar su ciclo de vida. Así es, pero mejor vayamos a ver todas las conferencias que hubo aquí en la Universidad Autónoma de Baja California para poder ver todas las investigaciones y en qué consistía esta palabra espectro y todo esto que es el DSM-5. Recuerden continuar con nuestra programación aquí en el Quehacer Universitario. Mi nombre es Leonor del Toro Norzagaray y yo soy egresada de la Facultad de Contabilidad de aquí de la UABC. O sea, pero de hace muchos años. Yo salí en 1980 y estoy relacionada con el autismo porque tengo un hijo que tiene 27 años que él tiene autismo. Entonces así fue como empecé. Hace 2 años y medio soy presidenta de Fundación Alumbra. Fundación Alumbra nació desde el 2005 y el objetivo principal es tener a las personas informadas acerca del autismo, qué escuelas pueden ir los muchachos, a qué centros. Ese es lo que más nos interesa a nosotros, que las papás y las personas sepan qué es lo que les pasa a sus hijos. En el año pasado, en el 2017, la licenciada Mel Volvera, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nominó a mi hijo Ángel para que representara a México en el Festival ANCA. Ángel es pintor, también él estuvo 24 semestres aquí en el taller de artes plásticas de la universidad y ha expuesto aquí a nivel local, pues en el Centro Cultural Tijuana, aquí en la Universidad Iberoamericana. Hace poco expuso en el Centro Estatal de las Artes. En fin, Ángela expone al menos en forma individual una vez al año y participa en todas las colectivas que lo invitan. La licenciada Melba conoce el trabajo de Ángel y conoce el trabajo de la Fundación y ella lo nominó para que representara a México. Para nosotros fue un gran honor que lo nominaran, pero cuando estuvimos viendo cómo hacerle para llevar a Ángel a Canadá, vimos que iba a ser muy difícil. Ángel es muy rutinario y en lugar de llevarlo como premiado, lo íbamos a llevar como castigado, porque lo íbamos a sacar de su rutina, lo íbamos a sacar de su ambiente y para él iba a ser una situación muy complicada. Entonces decidimos que Leonora, mi hija mayor, lo representara. Ella fue a Canadá, estuvo en el festival y ella llevó una ponencia que era la importancia del arte para personas autistas y aparte llevaba los videos con las obras de Ángel y así es como nació la conexión con ANCA. Yo tengo colaborando con la Universidad Autónoma de Baja California hace varios años en lo que hace el Simposio Internacional sobre Prácticas de Autismo, el CIPTA. Entonces, nosotros ya teníamos la invitación de las personas, Fundación Alumbra ya tenía invitados a ANCA para que viniera a Tijuana a conocernos. Entonces aprovechamos que ellos iban a venir para que fueran parte del CIPTA y aparte organizar los otros talleres. Ellos están muy enfocados en lo de arte, entonces tuvimos la exposición de pintura y tenemos los talleres que se están realizando ahorita. Well, I'm 24 years old. My name is Liz Pritchard. Last year I received my bachelor's degree in studio art with a concentration in drawing. And I seek to promote understanding and acceptance for all kinds of minds, particularly through the form of comic books. I
live in New York. My inspiration is to show others they are not alone. And it's based on, previous experiences of being bullied and mistreated. This was back when I was 16 years old. I got this idea one day, what if I make a comic of what it's like being a girl on the autism spectrum? And then when I'm done with it, I'll show it to the people who misunderstand me the most. And when I got it done, it was about 32 pages long. And I showed it to the people who misunderstood me a lot. And they actually really liked it, and it gave me confidence I needed to keep continuing my art and creativity. So now what I do is this series of comics. Each page is a portrait of a thought or feeling. And the overall title of it is Paper Bag Comic. It represents masks, like the mask we may portray for fear of rejection, but holding on to the hope one day we may be free to be ourselves. Because love erases the masks we hide behind. When there is love, there is no need to hide. If you are autistic or you have a loved one with autism, I suggest honing the talent, whatever it may be, by branching out of your comfort zone. Trying new things is extremely important because you're stronger than you think you are. I learned that about myself too, stronger than I think I am. And that's because it proved to myself that I can do things I never would have imagined. Like when I was with Leonora last year, co-founder of Inca, we went to Taipei in Philippines, and I didn't have the confidence several years prior to even imagine or think of even going halfway around the world. If you're an artist, the worst that someone can say is no, or I don't like it. I was actually rejected a lot. My style was very different than it was now, a couple years ago. And I see it more as a catalyst for opportunity rather than like a shutdown failure. Just keep trying. Not everyone's going to understand your work. You got to know that. But who's meant to connect will in their own way. You got to remember, as an artist, not everyone's going to see exactly what you see. They'll have their own experiences and perceptions to mix in with it. And their feelings are just as valid as yours in their own way. Con autismo que tienen muy buena memoria, hay personas con autismo que son muy buenas para la música, hay personas con autismo que son muy buenos para pintar. En el caso de mi hijo, él es bueno para pintar. O sea, Ángel se expresa a través del arte. El arte es el idioma universal. Entonces, el hecho de que los muchachos se puedan expresar por medio del arte, porque ellos pueden plasmar ahí sus sentimientos. Aparte, los muchachos con autismo que pintan, o por ejemplo, en el caso de mi hijo, ellos plasman lo que sienten porque ellos no te están copiando la obra de otra persona, sino que es la expresión más pura que hay en arte. Nosotros Fundación Alumbra, estamos muy contentos y muy orgullosos y estamos fascinados de tener como huéspedes a Paul y a Liz. Para nosotros es un gran honor y yo estoy muy satisfecha del trabajo y yo sé que sus talleres y sus conferencias le va a servir a muchas personas. La forma el enfoque que ellos traen es diferente y las terapias que trae Paul es algo muy innovador y yo me imagino que sí les va a funcionar a muchas personas. La terapia que mencionaba Paul a mí se me hace muy interesante porque él se basa en ejercicios muy sencillos para que ellos aumenten la coordinación. Él ponía cosas muy básicas como que atrapen la pelota y que la pelota la pasen de una mano a otra y cosas así, ejercicios que son sumamente sencillos y que muchas veces uno no los toma en cuenta. Muchas veces uno como papá o los maestros se enfocan en que aprendan a leer y que aprendan a escribir. Entonces probablemente estamos dejando a un lado que los muchachos hagan más actividad física. Entonces eso es muy interesante porque él está explicando de que con la actividad física se aumenta la concentración. Entonces a mí me pareció maravilloso, me parece bien, muy bien. Pues nosotros tenemos una página en Facebook que es Fundación Alumbra, apoyando a las personas en el autismo. Nosotros ahí damos a conocer todos los talleres y todas las pláticas que tenemos. Las personas pueden, por ejemplo, si hay algún taller donde están hablando los papás acerca del autismo, son completamente gratis. Nosotros los anunciamos con bastante tiempo de anticipación y ellos pueden ver que para nosotros como papás
papás vivimos una situación muy complicada y que lo único que pedimos es que ellos nos apoyen con cortesía, es lo único, o sea, con la misma cortesía, el mismo respeto que le darían a cualquier otra persona, que nos lo den a nosotros. Yo les agradezco que nos hayan estado apoyando durante toda esta semana y nosotros estamos muy contentos con el trabajo de ustedes y con el apoyo que hemos recibido de toda la universidad, desde el rector y de todos los, la vicerrectora y de todo el personal de la universidad, porque nos han tenido bastantes atenciones. Durante mucho tiempo se pensaba que el autismo era un trastorno infantil. Sin embargo, y conforme avanzan las tecnologías, se sabe que es una condición permanente que acompaña a la persona durante todo su ciclo vital. Afortunadamente, hay ciertas instituciones dedicadas a poder apoyar a las personas que tienen ese trastorno de autismo. De esta forma, las personas que padecen de ese trastorno no se sienten solitarias y saben que pueden contar con alguien la cual les tenderá la mano y podrán ayudarlos a superarse día con día. También hay ciertas instituciones las cuales se encargan de investigar profundamente para ver cuáles son los orígenes de ese trastorno, siendo como resultado principal la herencia de genes. Así es, Orozco, y en verdad les damos las gracias a estas instituciones que hacen lo posible para ayudar a las personas con autismo. Yo soy Jennifer Miranda. Yo soy Luis Orozco y los invitamos a que no se despeguen de su pantalla, ya que continuaremos con más de nuestra programación del Quehacer Universitario. El 6 de noviembre del presente año se llevó a cabo en el Teatro Universitario de la UABC Campus Tijuana el cuarto simposio internacional sobre las prácticas en el tratamiento del autismo. El CITA es un evento que tiene como objetivo promover lo que son las prácticas en el tratamiento del autismo. El CITA nació como una iniciativa parte de un proyecto de investigación apoyado por la universidad, la UABC. En este evento organizado por el Dr. Reyes Juárez Ramírez, presidente del CIPTA, se llevaron a cabo diferentes conferencias dirigidos a especialistas, profesionistas y padres de familia. Durante el simposio hubo diferentes conferencias con invitados nacionales e internacionales donde abordaron diferentes temas como los siguientes: utilizando la resonancia magnética funcional para entender el comportamiento sexual, impartida por el Dr. Eduardo Padilla Escalante; el rol del oftalmólogo en el trastorno de espectro autismo por el Dr. Carlos Mata; la evolución del autismo, una visión a través del tiempo por la psicóloga Mara Alejandra Domínguez. 5 años de When I arrived in Vancouver for the 7th annual World Autism Festival event, I noticed that even though autism is perceived differently around the world, we all share it. We all are human, autistic or not. We all have hope and love and doubts. Okay, cuando yo llegué a la 7ª edición del Festival de ANCA en Vancouver, me di cuenta que el autismo, a pesar de que se manifiesta de manera diferente, de cierta manera todos lo tenemos y nos podemos identificar con ello. And these universal emotions that we all share just manifest in different ways. Promoting understanding and love is the foundation of my work, acceptance. Y hay nociones universales que todos compartimos y la comprensión es la base de mi trabajo. And I advocate in the form of original comic books that are about my life. Y mi trabajo se constituye por libros de cómic que hablan sobre mis experiencias de vida. Yeah, I started comic books about 8 years ago. I'm 24 years old now. Actualmente tengo 24 años y yo inicié creando cómics desde hace 8 años. I've been drawing since I could hold a pencil though. Comencé a dibujar desde la primera vez que sostuve un lápiz en mis manos. And my first comic was about being a girl who was autistic. I was bullied out of several schools. Mi primer cómic se trata de una El maestro Francisco comentó que Ángel Arteaga es un ejemplo de ello. Ahora es un artista que puede comunicar su mundo plásticamente con sus características. Esta exposición de más de 40 obras es una muestra de su creatividad y realización artística trascendental. No cabe duda que Ángel, con el apoyo de su familia, seguramente llegará muy lejos. Entonces comprenderemos una vez más que el amor y la fe en la educación y el trabajo en equipo lo pueden todo. O bastante, pero
Cojocaru, sunt din România, sunt român, naționalitate român și sunt profesor de sport. Entonces, su nombre completo es Paul Constantin Cojocaru, es de nacionalidad rumana, o sea, es de Rumania y es profesor de educación física. Primul rând, bună ziua, mulțumesc de invitație. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sunt Paul Cojocaru, fondatorul terapiei 3C. Mi nombre es Paul Cojocaru y soy el fundador de la terapia 3C. Este un program de dezvoltare neuropsicomotorie pentru persoane cu autism. Es un programa de desarrollo neuropsicomotor para las personas con autismo. Totodată sunt director executiv al Festivalului Mondial de Autism, Anca World Autism Festival din Canada. Y al mismo tiempo es el director del Anca World Autism Festival en Canada. Am avut un workshop despre terapia 3C astăzi și nu doar despre terapia 3C, ci despre dezvoltarea globală a persoanelor cu autism. Hoy hubo un taller sobre la terapia 3C y no solamente, sino que también sobre el desarrollo global de las personas con autismo. Totul a început acum 12 ani. Todo empezó hace unos 12 años. Putem spune că este o terapie construită de copii cu autism. Podemos decir que es una terapia construida por los niños con autismo. Eu am observat și am selectat exercițiile care au eficiență maximă. Él estuvo observando y seleccionando los ejercicios que tienen la mayor eficiencia. Iar la această oră putem vorbi de un program complex de recuperare. Y hoy en día se puede hablar sobre un programa complejo de recuperación care aduce persoana cu autism que trae a la persona con autismo în punctul în care dobândește un comportament psicomotor autonom și adaptativ. Al punto que se adquiere un comportamiento psicomotor autónomo y adaptativo. Și acum, ca să vă răspund, trebuie să înțelegem că persoanele cu autism pot fi productive pentru ele și pentru societate. Ahora, para contestarle a su pregunta, tenemos que entender que las personas con autismo pueden ser productivas para ellas mismas y para la sociedad. Trebuie doar să le dăm șansa să facă acest lucru. Solo le tenemos que dar la oportunidad para hacerlo. Să începem cu prezentarea. Sunt Paul Cojocaru, fondatorul terapiei 3C. Soy Paul Cojocaru, el fundador del programa 3C. 3C vine de la conștientizare, coordonare, concentrare. 3C viene de concienciación, coordinación y concentración. Și sunt cele trei arii pe care merge dezvoltarea neuropsicomotorie a persoanelor cu autism. Y son las tres áreas que se enfocan en el desarrollo de las personas con autismo. Prima dată când venim pe lume, la primera vez que llegamos al mundo, după ce când venim pe lume, dezvoltăm inteligența afectiv-senzorială. La primera inteligencia que desarrollamos es la afectiv-sensorial. Mai târziu, această inteligență senzorială se va transforma într-o inteligență emoțională. Más adelante, estas emociones sensoriales se transforman en inteligencia emocional. Este cunoscut faptul că acolo unde nu avem o dezvoltare emoțională, es muy conocido el hecho de que si no tenemos un desarrollo emocional bueno, o dezvoltare așa, deci acolo unde avem probleme emoționale și nu avem o dezvoltare emoțională, avem probleme sociale, de comportament social. Más adelante va a haber problemas de comportamiento social. Cam acesta este programul de ansamblu. Esta es la visión más amplia. Dar în majoritatea țărilor diagnosticul se pune la o vârstă foarte fragedă, undeva în jur de 2 ani. En la mayoría de los países el diagnóstico se establece a una edad muy joven, alrededor de los 2 años. Noi interpretăm deseori greșit comportamentele persoanelor cu autism.
La mayoría de las veces interpretamos equivocadamente el comportamiento de las personas con autismo. Pe mine mă interesează ca persoana cu autism A mí me interesa que la persona con autismo să-și conștientizeze potențialul de mișcare concientice su potencial de movimiento. și mulțumesc. Y muchas gracias. And it's about learning, it's really about, I draw each condition or emotion as a separate individual to emphasize and give them a more real, authentic quality. Dibujo a un personaje basado, por decir, en la incertidumbre, en el amor, para traerlo a la vida. Yep. And one of the current arcs that I'm still developing in my work is called G Squared. Una de las piezas que estoy todavía desarrollando se llama G Squared. It stands for a gumball girl. Representa G Squared a chica bola de chicle. It has to do with this girl who wishes she had superpowers. Tiene que ver con esta chica que tiene superpoderes. Okay, it's actually each character is a different part of me. That's the part of me that wanted to grow up to be a superhero. Okay, es este personaje que cada pequeña parte de él me representa a mí queriendo ser un superhéroe cuando estaba creciendo. Esta fue la participación de Paul Constantin Koyukar y Liz Pritchard en la semana de talleres del Festival Mundial del Autismo, AMCA. Para presentar el primer torneo de Dodge Paintball Color War. El pasado 7 de noviembre, en las instalaciones de la Facultad de Deportes, se llevó a cabo la rueda de prensa previa al evento Color War, el cual tiene como anfitriones a los alumnos de dicha facultad. 450-500 participantes más. Estamos realizando el evento en programación de la generación número 23 de la Facultad de Deportes. En este intercambio, los organizadores respondieron a diversas cuestiones como lo son la mecánica de la actividad, requisitos para participar en el evento y los premios a los ganadores. Mi nombre es Luis Juárez y soy director general del evento Color War. Les hablo hoy para hacerles una cordial invitación a toda la comunidad estudiantil, a todos los cimarrones, a participar en Color War. Color War es un evento que mezcla dos deportes, dodgeball y paintball. Es la temática de paintball, es un campo de paintball, pero en lugar de pistolas estaremos utilizando globos de pintura. Es una guerra de globos de pintura. Se juega una eliminación doble y vamos avanzando de ronda en ronda. Se tiene un premio de 5,000 pesos al equipo ganador. Contaremos con food trucks, contaremos con rifas, regalos de nuestros patrocinadores, tendremos muchas dinámicas, activaciones. Sábado 24 de noviembre en la Facultad de Deportes. Sensor UABC y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales hacen un gran trabajo transmitiendo toda la información acerca de los eventos que ocurren aquí en la universidad. Y nosotros les transmitiremos a ustedes toda la información acerca de los eventos que pasen en nuestra máxima casa de estudios domingo tras domingo. Así es, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, pero sobre todo en nuestra plataforma de YouTube, que subimos contenido nuevo cada semana. En verdad estoy muy contenta de que la Universidad Autónoma de Baja California haya sido sede y partícipe de este 4º simposio del tratamiento del autismo. Así es, y también invitarlos para que nos vean en nuestras transmisiones los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV, así como las repeticiones los miércoles a las 11 de la mañana. No olviden que yo soy Luis Orozco, Jennifer Miranda, y esto fue Sensor UABC, temporada 14.